Contamos este momento el miércoles 29 de julio y antes de entrar en materia, que es una materia inusual porque no vamos a tocar sino muy tangencialmente el fenómeno político, vamos a recordar a ustedes que la Universidad Andina Simón Bolívar tiene una oferta extraordinaria, me atrevo a decir que inigualable desde el punto de vista del nivel académico y de los costos realmente muy bajos de varias maestrías de especializaciones superiores. A propósito de la pandemia, la universidad ha hecho un gran sacrificio en este sentido y en beneficio de la educación superior y de centenares de jóvenes ecuatorianos que tengan, por supuesto, ya su tercer nivel. Bien, vamos a la pandemia y quiero recordar a ustedes e indicar a ustedes que lo que voy a decir no me pertenece. Es un reporte de CNN en español y de un acreditado periodista, Guillermo Arduino, un hombre muy sobrio, austero, creíble, muy buen entrevistador cuando pregunta, agudo, oportuno y sobre todo, como dije hace un momento, es un hombre como periodista de gran credibilidad. El señor Arduino acaba de entrevistar al doctor Joseph Barón. El doctor Barón es un acreditado y director de un hospital, de uno de los más importantes hospitales del estado de Texas, Houston, sobre el coronavirus. Quiero empezar por una de las conclusiones. No se asusten, pero es mejor hablar con objetividad, con absoluta claridad, antes que darle vueltas, ¿no es cierto?, circunloquios a un tema que exige objetividad y verdad. Todos nos vamos a contagiar tarde o temprano del coronavirus. Quiero enfatizar la palabra todos. El doctor Joseph Barón ha sido muy claro en indicar cuáles son las fuentes de contagio. No son las que tradicionalmente se nos ha venido señalando, entregando, ¿no es cierto? Y sus cuidados. No es solamente eso. Hoy en el ambiente, el virus puede recorrer hasta 25 pies, esos son 8 metros. Hay gente que está saliendo a caminar, a hacer footing, a trotar, y se ha contagiado y se pregunta, ¿pero por qué? Si he estado usando mascarilla, guardando la distancia, pues es el ambiente sobre todo cuando de por medio hay corrientes de viento o de aire. El doctor Joseph Barón hace hincapié en las últimas investigaciones científicas y nos cuenta que hay presintomáticos y asintomáticos. Son los más peligrosos porque son los que están contagiando o la fuente del 50% del contagio de la pandemia. El presintomático es el que no tiene síntomas todavía, sin embargo carga el virus. Así es. Esto unido a los asintomáticos, los que nunca saben ni se enteran de que tienen el COVID. Nunca saben. No significa que nunca van a tenerlo. En cualquier momento se les puede desencadenar, porque es un virus impredecible. La palabra traicionero no cabe porque es un valor moral. Los virus no son seres vivos. Pero bueno, en todo caso, la segunda conclusión de este científico, de este médico, con una amplia experiencia en la prevención y en el tratamiento del COVID en los Estados Unidos en general y en particular en Texas y en Houston. Dice que es obligatorio, tómenlo en cuenta, todo el mundo, todas las personas estamos obligadas a someternos al examen que llaman CDR. Ese examen que causa una pequeña molestia de unos segundos, un cotonete hacia la mucosa de la nariz, demora 72 horas en obtenerse el resultado y se sabe si el virus está presente o no. Todas las personas. El doctor Barón nos indica
que Estados Unidos de Norteamérica y su presidente de la República, hay que reconocer, Donald Trump, ha hecho esfuerzos presupuestarios enormes y además responsables para ofrecer la prueba absolutamente gratuita. Son casi 400 millones de habitantes. Hasta este momento, 40 millones de ellos, de estadounidenses o de residentes en este país, se han hecho la prueba definitiva, pero son 400 millones. El gobierno, el ejecutivo, el gobierno federal, ha hecho un enorme esfuerzo presupuestario en el que están concilios legislativo, judicial, ejecutivo, evidentemente la Reserva General, los ahorros de los norteamericanos, no les va a costar a ellos, es absolutamente gratuito. Quiero mencionar esto porque, claro, la pandemia es un asunto de salud pública, es un asunto de responsabilidad de los gobiernos. En el mismo sentido han respondido varios gobiernos europeos, varios, haciendo cabeza la señora Merkel en Alemania, que ha bajado impuestos, todos los impuestos, incluyendo el valor agregado, que estaba en 19% en Alemania y lo ha bajado al 7%. Y ahora viene, como había dicho e indicado al principio, que voy a tocar tangencialmente un tema político. ¿Cómo es posible que aquí en el Ecuador, con 17 millones de habitantes, sometidos a una crisis económica realmente indecible, sin trabajo, sin ingresos, sin poder comprar alimentos, sin poder pagar, sin poder comprar, sin poder absolutamente nada, y enfrentando la enfermedad y para algunos inclusive el desenlace fatal? ¿Cómo es posible, nos preguntamos, que el gobierno del señor Moreno y sus acólitos, el ministro de Finanzas Richard Martínez, un señor Albornoz, un señor de la Torre, un señor González, y el resto de acólitos, porque hoy están siendo entrevistados por la prensa, generalmente obedecen o observan las directrices y las conveniencias de un grupo pequeño, no todos los banqueros, algunos de los banqueros y dentro de los banqueros los usureros. Ellos son los que están manejando este país. ¿Cómo es posible que nos carguen más impuestos? Acaban de anunciarnos por decreto impuesto que grava de una manera profunda e inconveniente a la empresa privada ecuatoriana, que es la única que da empleo, el anticipo al impuesto a la renta. He calificado esto ya y vuelvo a tacharlo. Es un crimen de lesa economía, un crimen de lesa sociedad. ¿Saben una cosa? Si aquí hubiera leyes justas y hubiera realmente una orientación a la opinión pública creíble, solidaria con el dolor social del Ecuador, esta gente a la que estoy mencionando debería ir presa, por supuesto, previa investigación, previa indagación penal y ubicación de sus responsabilidades. No se puede jugar miserablemente con la suerte y la salud de los ecuatorianos para preferir y pagar a un grupo de usureros. Estoy poniendo en contrapartida y en la otra orilla el ejemplo de varios países del primer mundo y del tercer mundo, inclusive en vías de desarrollo. Colombia, Chile, Paraguay y el propio Brasil. Las pruebas tienden a abaratarse y hasta no costar absolutamente nada, lo cual, no necesito repetirlo, en este país y bajo el gobierno del señor Moreno y de sus celestinas, los empleados de la banca, es imposible que las pruebas ni sean baratas y peor sean gratuitas. Ya tendrán que responder ante esto. Bien, pero vuelvo al principio. Se trata de un científico, de un médico, el doctor Joseph Barón, del principal hospital de Texas, Houston, en una entrevista realmente aguda y muy larga, hecha por el periodista de CNN, Guillermo Arduino. Traten de ubicarla. Un abrazo para todos. Hasta mañana.